Por ejemplo, un estudio sobre la delincuencia juvenil, desde una perspectiva cualitativa, tendería a entrevistar a los menores infractores y trataría de interpretar su versión de los hechos a través de una entrevista. Por su parte, un método cuantitativo exigirá una forma mucho más fría y alejada del objeto de estudio, que será a través de cifras de menores infractores, rangos de edad, situaciones familiares, tipo de delito, gráficas, y esto se analizará por medio de números, gráficas y tendencias que luego serán analizadas e interpretadas por el sociólogo. Así, tenemos los métodos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos consisten en orientaciones generales, buscan demostrar cómo un fenómeno social particular está inmerso en un conjunto de otros fenómenos, cómo se relaciona con estos y qué influencia se ejerce entre ellos. Utiliza técnicas como la entrevista, la observación participante y el análisis de contenido. Pretende conocer tendencias y significados. Tiende más a la interpretación de los discursos y los comportamientos de grupos e individuos. Asimismo, los métodos cuantitativos serían como la versión análoga y consisten en instrucciones precisas, parten de un conjunto de variables o de objetos que son comparables y medibles entre sí. Utilizan el análisis estadístico, encuestas de opinión, censos poblacionales, etc. Por eso existe el gran mito de que todos los sociólogos trabajamos en INEGI. Y destacan grados o niveles. Puede agregar la información para hacer comparaciones, establecer rangos y extraer conclusiones a partir de las tendencias repetidas. Aunque cada sociólogo puede privilegiar uno u otro enfoque, lo cierto es que la ciencia social requiere tanto de la perspectiva cualitativa como de la cuantitativa. Una combinación de ambas que integre la imaginación y el análisis con datos concretos probablemente conduzca a la obtención de algo mucho más claro y preciso, a su vez que puede ser mucho más útil para la solución de problemas sociales. Por otro lado, el desarrollo experimentado por la sociología ha permitido que hoy contemos con un conjunto de reglas, herramientas y operaciones que asisten al investigador en su afán de aprender sistemáticamente la realidad social. Al realizar investigación social, el sociólogo se auxilia de diversas técnicas, algunas de ellas mencionadas en el cuadro anterior, entre las que destacan las siguientes. Número 1. La observación participante. Esta implica que el investigador se convierta en parte de su objeto de estudio o en una figura cercana a su objeto o sujetos de estudio. Usualmente se considera que para crear una observación participante tenemos que generar un rapport entre nosotros y el sujeto de estudio. El rapport es un término que viene de la antropología y básicamente es crear una especie de conexión con el sujeto de estudio para que no se sienta como una rata de laboratorio y para que tanto el investigador como el investigado se sientan parte de una relación de iguales. La observación no participante es otra herramienta que se utiliza, en cuyas formas más importantes encontramos la encuesta. También tenemos la entrevista y el análisis estadístico. La utilización de estas y muchas otras técnicas reclama a su vez procedimientos rigurosos que los van a diferenciar de la opinión común. Por ejemplo, una encuesta exige una elaboración adecuada de un cuestionario por aplicar. Cuando creamos una entrevista o una encuesta tenemos que saber cuál es nuestro grupo específico al que queremos entrevistar para conseguir los resultados. Asimismo, tenemos que probar varias veces la entrevista o la encuesta para ver cuáles son las posibles respuestas y si esas respuestas realmente sirven para responder a tu objeto de estudio y a tu hipótesis. La correcta evaluación de las respuestas vertidas en el cuestionario y la validez de la encuesta residen en el cumplimiento eficiente de los pasos de creación y en su correcta interpretación. La entrevista, por su parte, exige la formulación lógica de preguntas y la capacidad de aprovechar las respuestas, a fin de asegurar que se obtenga la información buscada. No podemos inventar preguntas sin saber cuáles van a ser las posibles respuestas, porque necesitamos analizar esas respuestas a profundidad. Las técnicas de investigación sociológica y de las ciencias sociales en su conjunto se han ido perfeccionando con el desarrollo tecnológico. Muchas veces también dentro de las macroinvestigaciones se utilizan ya las redes sociales y los datos que nos proveen algunas de ellas. Ciencia y objetividad. A diferencia de las ciencias físicas, la sociología, como las demás ciencias sociales, estudia un objeto que está en constante cambio y sujeto a la voluntad de los individuos. Otra cosa que es muy importante es que el sociólogo estudia a la sociedad en la que se encuentra inmerso, entonces de cierta manera es parte de su objeto de estudio. Ello ha obligado a una constante reivindicación de las ciencias sociales frente a quienes exigen que sus resultados
resultados sean tan rigurosos como los de las ciencias naturales y critican su aparente falta de rigor, en particular cuando se trata de prever un comportamiento social del futuro. La tarea de las ciencias sociales suele limitarse a pronosticar. Ciertamente la utilización de métodos y técnicas propios constituyen los elementos más importantes para reclamar la condición científica de la sociología. Esta no se propone el descubrimiento de principios generales ni de reglas, aunque al principio, cuando trató de crearse como una ciencia de la sociología, sí pretendía crear reglas sociales, y eso lo vamos a ver cuando veamos un poco de la historia de la sociología, pero ahora no pretende crear reglas universales porque las sociedades son muy distintas unas de otras. Ahora más bien estudia y analiza las tendencias que implican un alto grado de certeza, pero que están sujetas a los cambios impuestos por el azar, la libertad y la racionalidad de los sujetos. Y esto conduce a otro problema, el problema de la objetividad. ¿Cómo podemos ser objetivos analizando a los seres humanos si nosotros también somos seres humanos? Porque al mismo tiempo que nosotros estudiamos a los seres humanos, somos parte de una sociedad. Tenemos ciertos valores, ciertas tendencias, ciertos gustos que podrían llegar a modificar la forma en la que pensamos acerca de nuestro objeto de estudio. La objetividad, entendida como un alejamiento emocional del investigador respecto a su objeto de estudio, que le permite hacer un análisis frío y por lo tanto verdadero, encuentra sus límites en la propia historia del sociólogo, es decir, en su relación personal con la sociedad que estudia. El sociólogo está comprometido con la verdad y sostenerla incluso por encima de sus convicciones políticas. Eso es un trabajo muy difícil. La objetividad siempre va a ser un tema de trabajo constante para el sociólogo, pero si queremos hacer bien nuestro trabajo, tenemos que tratar de que nuestras creencias influencien lo menos posible nuestro trabajo. El problema de la objetividad no es simple. En primer lugar, porque ya desde la elección del tema de investigación usualmente estamos interviniendo un poco con nuestros deseos y nuestros gustos. Nuestros temas de interés siempre van a influenciar las cosas que hacemos en la vida. En segundo lugar, la adhesión a una teoría suele ir acompañada de un enfoque valorativo de la sociedad. Dentro de la sociología existen muchísimas teorías interpretativas de la sociedad que no vamos a poder ver a profundidad en esta clase, pero de la que quizá podamos ver algunos toques. Cada bloque o cada gran teórico que inventó una forma de analizar el mundo y analizar las sociedades en las que nos encontramos, va a encontrar sus adeptos dentro de los sociólogos, y la forma en la que tú analizas tu objeto de estudio también de cierta manera puede influenciar los resultados. Finalmente, el sociólogo debe considerar los efectos y alcances que puede tener su trabajo como investigador. ¿A quién le va a servir? ¿Quién lo va a patrocinar? Sobre todo en Estados Unidos pasa mucho esto. Hay trabajos de sociólogos que se utilizan para, digamos, manipular ciertas situaciones, y eso presenta un problema de ética profesional también. El sociólogo tiene que mantenerse de cierta manera neutral entre los objetos de estudio que trabaja, y quien lo contrata es el que decide para qué se utiliza básicamente. Tenemos que pensar en quién va a leer nuestra investigación, a quién le va a servir, quién lo va a escuchar y cómo puede beneficiar o inclusive dañar nuestro trabajo. La responsabilidad del sociólogo. Si el campo del trabajo del sociólogo es justamente la sociedad, es natural que se ocupe de los mismos asuntos que preocupan y animan las discusiones de toda la gente. La diferencia entonces estará en la capacidad del sociólogo para ordenar elementos dispersos, datos estadísticos, información recogida a partir de técnicas mencionadas anteriormente, y efectuar una integración a partir de teorías y conceptos que desembocarán en una explicación coherente y significativa, susceptible de criticarse y renovarse a partir del movimiento propio de la sociedad. Recordemos que, a pesar de no ser una ciencia física, es una ciencia, entonces nos podemos basar en las bases del método científico para revocar ideas que ya no funcionan, o tratar de comprobarlas, y en el momento en el que no se puedan comprobar, renovar esa teoría. Pero además, la tarea del sociólogo debe distinguirse del comentario cotidiano en su grado de responsabilidad con la verdad y sus consecuencias. El sociólogo encuentra un campo profesional bastante amplio que incluye agencias gubernamentales que requieren especialistas en ciertos temas, sindicatos, partidos políticos, empresas industriales, así como organismos internacionales, institutos de capacitación, periódicos y revistas. El área más común en el que los van a encontrar va a ser en las universidades, porque así muchas veces pueden seguir dedicándose tanto a la docencia
como a sus investigaciones. Básicamente van a estar ahí donde se necesite responder a ciertas necesidades sociales y donde se reafirme su compromiso con la objetividad y se responsabilice de ella. Para dejar todo esto más claro, vamos también a leer una introducción a la sociología por Peter Berger. De aquí, vamos a leer el primer capítulo, que es la sociología como pasatiempo individual. Yo se los voy a pasar en PDF para que lo puedan leer. Me parece que es uno de los teóricos sociológicos más amenos que existen, porque la verdad es que tiene una forma de hablar un poco complicada, justamente para alejarnos de una forma semántica de una realidad en la que estamos todos inmersos y que es el objeto de estudio de la sociología. Les voy a pasar esto en la plataforma, espero que lo puedan leer y me tengan sus preguntas y un resumen o un mapa mental acerca de la lectura y de lo que se dijo en este video. Y bueno, esa sería como la introducción al tema de la sociología y el sociólogo. Quizá pueda sonar un poco confuso, los sociólogos suelen tener una forma de hablar un poco rebuscada, justamente porque como analizan algo en lo que todos están inmersos y de lo que todo el mundo puede hablar, la forma en la que se interpreta y la forma en la que se habla de ello nos ayuda a separarnos de la realidad social en la que estamos inmersos. Voy a tratar, dentro de lo que cabe, que sea esto una forma de estudio amena y unas lecturas mucho más amenas. No les voy a poner teoría sociológica como tal, sino interpretaciones y estudios o lecturas mucho más masticadas, por decirlo de una manera. En fin, los veo en la próxima clase. Espero que puedan dejarme sus trabajos en la plataforma.